la transformación de fuente y obviamente igual en el examen, si hubiera necesidad, no creo, de reprogramar el examen, lo haríamos para el lunes 25, pero no creo que sea necesidad. Te lo dejaríamos siempre el lunes 20 con un poquito de menos contenido, pero igual sería lo mismo. Lo demás no tiene, si en caso daríamos la relevancia, pero obviamente no quedaría en examen, ¿no? Solo lo diríamos así muy rápidamente, solo para conocimiento, pero sin evaluar. Ingeniero, Dígame. la nota del segundo parcial, La ¿cuándo nota lo del puede segundo dar? parcial lo estaría dando a lo más tardar el viernes de esta semana. Incluso la reposición del primer parcial, del segundo parcial tendría que ser este sábado. Entonces, por eso estoy en eso, revisando los exámenes y para poder dárselos a lo más tardar el viernes, ya tener la nota. ¿Pregunta? Listo, ingeniero. Gracias. Bien, en este caso empezamos y debido a la transformación de fuente, una fuente de voltaje con una resistencia en serie se convierte en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Al revés, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo se convierte en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer el procedimiento. Este es el ejercicio más importante. Vamos a llamarle B1 ahí porque este es el ejercicio que está en el libro, que está de ejemplo, pero que utiliza transformaciones de fuentes al máximo. Los dos demás ejercicios, solo una o dos transformaciones, pero no utiliza tantas transformaciones como este ejercicio. Por lo tanto, este ejercicio es muy importante. Entonces tenemos 3 ohmios multiplicado por 5 amperios, eso me va a quedar igual a 15 voltios. Por lo tanto, B1 igual a 15 voltios. Aquí no habría problema, vamos de izquierda a derecha, la segunda fuente sería, está en paralelo también, estrictamente en paralelo, entonces ponemos B2, sería igual entonces a 17 ohmios, multiplicado por la corriente, que en este caso dice es 3Bx. Esto me quedaría igual entonces a 51Bx. Aquí es importante esa parte para poder hacer los ejercicios y hacer las sustituciones correspondientes. Preguntas con eso hasta ahí. Pero aquí tenemos una opción, Bx es igual a 2i. Aquí es importante, más adelante, el voltaje y las variables que yo tengo son i y bx que están en esta resistencia de 2. ¿Puedo tocar o no puedo tocar esos 2 ohmios? Entonces, depende. Si yo mantengo que en esos 2 ohmios o en esa resistencia equivalente que yo pueda sacar, me mantenga esa corriente ahí o ese voltaje, te puedo tocar, si no, no lo puedo hacer. Haciendo sustitución, B2 entonces sería igual a 51 por 2i, o sea, eso me queda a 102i. Ya tengo B2 igual a 102i. A la derecha tengo igual un B3 que sería la fuente de 9 ohmios multiplicado por la corriente de 1 amperio. Esto me queda igual a 9 voltios. Por lo tanto, B3 igual a 9 voltios. Ya tendríamos las primeras transformaciones. Esto quedaría, una fuente de voltaje de 15 voltios y una resistencia en serie de 3 ohmios. Una resistencia en serie de 17 ohmios y una fuente de voltaje de, aquí es 102i o 51b, que aquí es importante, dice la línea, el positivo de la fuente quería en el más y el negativo en la cola. En este caso, siguiendo esto, dice, si la tensión o la corriente asociada, donde dice,
Al efectuar una transformación de fuente debe recordarse que la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión. Eso es importante, por lo tanto, ahí tendríamos una menos en ese voltaje y quedaría esta equivalente. De aquí, teniendo 15 voltios, 3 ohmios, 17 ohmios, menos más 102 y 2 ohmios, 9 ohmios, y podríamos sacar la resistencia equivalente 1, en ese caso, que sería igual a los 3 ohmios, sumado con los 4 ohmios, que me quedaría igual a 7 ohmios. Teniendo eso, resistencia equivalente 1 igual a 7 ohmios. Obviamente, aquí es importante, ya teniendo eso, como la corriente que pasa por toda esta rama de aquí, donde están los 9 voltios, sigue siendo la corriente I, entonces yo puedo sumar la resistencia. La resistencia equivalente 2 sería igual a 17 ohmios más 2 ohmios más 9 ohmios y eso me queda igual a 17, 11, 17, 28 ohmios, o sea que la resistencia equivalente 2 me queda igual a 28 ohmios. Teniendo eso, ya tengo esa parte, por lo tanto, ya me queda el circuito equivalente de abajo. Esto otra vez, puedo hacer una transformación de fuente, podría dejarlo ahí, pero como dice, utilizar la transformación de fuente hasta que se pueda, o hasta que simplifiquemos al máximo, o tengamos al máximo una malla, si no, lo dejamos así, ¿no? Pero en este caso podemos transformar eso. Entonces, esta es una fuente de voltaje, tendríamos allá una fuente de corriente que sería igual a 15 voltios sobre 7 ohmios. Eso implica que entonces la corriente sería igual a 15 entre 7 igual a 2.1428 amperios. Aquí obviamente voy a conveniencia voy a poner 15 sobre 7 amperios. Por conveniencia para no tener problemas con esto. Entonces, aquí me va a quedar esta resistencia en paralelo aquí con una fuente de corriente de 15 sobre 7. Teniendo eso, entonces ya tengo estas dos resistencias en paralelo. Entonces me queda que puedo hallar entonces una resistencia equivalente 3 que sería igual a 1 sobre 7 más 1 sobre 7, eso es igual a 2 sobre 7, o sea que la resistencia equivalente 3 sería 7 sobre 2 ohmios o sencillamente 3.5 ohmios. Ya tendría entonces la fuente ahí y la resistencia equivalente. Puedo dejarlo ahí o seguir sencillamente. Obviamente aquí es importante que ahora, después de tener la resistencia equivalente, estos dos, pueda volver a hacer una transformación. Teniendo la resistencia de 3.5, voy a hacer una transformación, otra transformación para que solo me quede una sola malla. Entonces sería B4, sería igual. Entonces voy a ponerlo en 7 sobre 2 ohmios, 7 medios, que es 3.5, para utilizar la ley de Ohm, multiplicado por 15 sobre 7 amperios. Y esto me queda a 15 sobre 2 voltios, o sea, a 7.5 voltios.
voltaje 4 igual a 7.5 voltios. Ya teniendo ese voltaje, ya tengo la transformación que está aquí. Aquí ya terminé, lo puedo dejar así, tirar solo a la malla o puedo seguir reduciendo. Puedo seguir una resistencia equivalente que sería la 4. Resistencia equivalente 4 que sería 3.5 ohmios. Más 28 ohmios. Y esto me quedaría 31.5 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 4 igual a 31.5 ohmios. Eso en cuanto a las fuentes de... Todo está el circuito en serie, puedo hacer eso. Y además tengo fuentes de voltaje en serie. Entonces sería menos 7.5 voltios más 9 voltios. Eso me queda igual a 1.5 voltios. Como esta es la mayor, entonces va a ser más menos y lo voy a poner ahí a la derecha, así como está la mayor. Para no tener problema con la fuente. La fuente de voltaje sería de 1.5 voltios. Bien, reduciendo eso va a quedar la resistencia de 31, la fuente dependiente de menos más 102.i, la fuente de 1.5. ¿Qué sería eso? Hago la malla única menos, perdón, sería 31.5i menos 102i más 1.5 voltios igual a 0. Esto me queda 70 menos 70.5 y igual a menos 1.5. O sea que esa I va a ser igual a menos 1.5 entre menos 70.5 y eso me va a quedar en 0.0212765 amperios. Pero muchas veces el libro presenta en miliamperios eso. Si lo pongo en miliamperios sería 21, 27, 6, 59 miliamperios. Y ya teníamos que Bx es igual a 2i. O sea, 2 multiplicado por 2 por 21.27659 miliamperios. Y esto me quedaría igual a 0.042553 voltios. O sea, Bx igual a 0.042553 voltios. Y si lo dejamos en milivoltios, sería igual a 42.553 milivoltios. Pregunta, jóvenes. Pregunta, jóvenes. Ingeniero, ¿usted cree que pueda volver a la primera diapositiva del ejercicio? Es que no copiarlo. Esa, ahí. Espérenme. Ahora sí, gracias, Inés. Sí. Bien, vuelvo a repetir, este ejercicio es necesario hacerlo porque es la mayor cantidad de fuentes que se encuentran en los ejercicios que estén en el libro y por lo tanto es importante. Lo otro es, ahora vamos a hacer un ejercicio mucho más sencillo, aquel es el máximo posiblemente, esto debería ser el mínimo, ¿no? Podemos hacer transformación por este lado, bueno, obviamente hay que tener cuidado porque la variable que nos piden es Bx, que está en esta resistencia de 4 ohmios. Si hago por este lado, me queda entonces la fuente de corriente 12 voltios sobre 2 ohmios. Esto me va a quedar, esto me queda igual a 6 amperios.
O sea, la corriente igual a 6 amperios. Por tanto, va a quedar una fuente de corriente de 6 amperios, una en paralelo de 2 ohmios con la de 4 ohmios y la fuente de 1. Puedo sumar la fuente. En este caso me queda 6 amperios más 1 amperio igual a 7 amperios. Ahí tendríamos la fuente. FC igual a 7 amperios. Ya teniendo eso, te queda el circuito equivalente que está abajo. Pero como necesito, ya tengo una fuente, las dos resistencias en paralelo, puedo hacer fácilmente un divisor de corriente. En ese caso me queda entonces la resistencia por donde no pasa la corriente, que es la de 2 ohmios. Acuérdense, vamos a utilizar todas las armas posibles de lo anterior, obviamente, siempre y cuando nos están pidiendo algo específico, pero si no, podemos utilizar todas las armas, ¿no? 2 ohmios más 4 ohmios, cerramos doble paréntesis, y multiplicamos por 7 amperios. Y eso me queda entonces 2 entre 6 por 7, me queda a 2.33 amperios. O sea, IX igual a 2.33 amperios y BX es el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, es 4IX. O sea, 4 por 2.33 y eso me queda, eso es por, ¿va? Esto es por y esto me queda entonces a 9.33 volts. O sea, BX igual a 9.33 voltios, que sería obviamente la respuesta que yo ando encontrando. Sería el voltaje que yo tengo básicamente en esa fuente. Esa es una manera de hacer. Ahora vamos a hacer al revés, siempre, pero vamos a dejar mantener ese voltaje en X latente, independiente. Acuérdense, eso está en paralelo con estas dos. Si yo transformo, pero si mantengo ese punto flotante ahí o virtual, entonces puedo mantener esa parte. Si hago eso, te vamos a hacer el equivalente por este lado. Tengo una fuente de corriente en paralelo con la fuente de 4 ohmios. Es 4 ohmios multiplicado por la fuente de 1 amperio y eso me queda igual a 4 voltios. O sea, la voltaje es 4 voltios. Teniendo eso, entonces ya me queda el circuito que está abajo. Puedo hacer dos cosas. Voy a hacer una malla externa para encontrar más fácilmente la corriente y que no tengo. Y mantener flotante esos dos puntos que los puse como en café para determinar que ahí estaba el voltaje BX, se mantiene ahí. Haciendo la vaina, menos 12 voltios más 2I más 4I más 4 voltios igual a 0. Esto me queda 6I igual a 8. O sea, I igual a 8 sobre 6. Y eso me queda a 1.33 amperios. Si esa corriente es eso, entonces yo puedo encontrar el voltaje BX haciendo una malla que le voy a llamar interna. Esa malla interna sería esta que está aquí con ese punto flotante, empezando siempre de esquina inferior izquierda, sería menos BX más 4I más 4 voltios igual a 0. O sea, BX va a ser igual a 4I más 4. O sea,
es igual a 4 por 1.33. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacerlo abajo. Bx va a ser igual a 4 por 1.33 más 4. O sea que Bx me va a quedar a 9.33 voltios, que es el voltaje que yo había sacado. Preguntas, jóvenes. Preguntas. No, ingeniero. Bien. Ahora eso sería lo correspondiente a la corriente de, bueno, no lo correspondiente a la transformación de fuente y la superposición que lo habíamos visto ayer. Y ahora vamos con el voltaje de Thevenin. Es una red lineal que tenga fuentes independientes o fuentes dependientes, lineales y resistencia. Las puedo sustituir, visto desde los terminales, por una fuente de corriente visto desde los terminales para hallar un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. El procedimiento que vamos a hacer es el voltaje de Thevenin y después la corriente de cortocircuito para encontrar entonces la resistencia de Thevenin. No vamos a utilizar el procedimiento alterno, que es válido siempre, pero lo importante es seguir todo el proceso. Bien, lo primero es calcular el voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto, visto desde los terminales. Se pone en circuito abierto los terminales AB. La resistencia de Thevenin apague toda la fuente independiente y se calcula o mida la resistencia en los terminales. Entonces, esto se va a ocupar tal y como se tenía anteriormente. Se calcula y se elimina las fuentes independientes, o sea, las fuentes de voltaje en cortocircuito, las fuentes de corriente en circuito abierto. Las fuentes independientes se dejan intactas y después, si existen, pero normalmente eso implica hacer cero una fuente dependiente y entonces se encuentra la resistencia equivalente visto de los terminales. Acuérdense. En el primer parcial normalmente hacíamos de derecha a izquierda la resistencia equivalente o de abajo hacia arriba. En este caso va a ser de izquierda a derecha. Bien, esa es la red que necesitamos encontrar. Aquí una corriente y en este caso la red RL, esta que está punteada, la red A, y RL sería la red B que se desconecta para dejarlo en circuito abierto. Dice, dado cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente en forma de dos redes. A y B conectadas por dos alambres. A es la red que se simplificará, B se dejará intacta. Desconectar la red B, definir la tensión de OC, o sea, Open Circuit o circuito abierto, como la tensión que aparece en las terminales de la red. Apagar o asignar cero a toda fuente independiente de la red para formar una red inactiva. O sea, fuentes de corriente, cortocircuito, fuentes de corriente, circuito abierto, fuentes de voltaje, cortocircuito. Dejar la fuente dependiente intacta. Conectar una fuente de tensión independiente con un valor de B o C en serie con la red inactiva. No terminar el circuito, dejar de conectar las dos terminales. Y por último, conectar la red A a la terminal B. El de Norton implica la corriente de cortocircuito. Entonces, dado cualquier circuito, volver a ordenar en forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres. La red que se va a simplificar es A y B y se dejará intacta como se hizo antes. Si cualquiera de las redes contiene una fuente dependiente, su variable de control debe estar en la misma red. Desconectar la red B y poner en cortocircuito las terminales de A. Definir la corriente de cortocircuito o short circuit como la corriente que circula ahora a través de las terminales de cortocircuitadas de la red A. Para apagar o asignar cero toda la fuente independiente, eso es para hallar la resistencia. Y después conectar una corriente de cortes independiente del valor ISC con paralelo con la red inactiva y después conectar la red A y la red B. Vamos a hacer ese ejercicio.
Es lo mismo, entonces aquí a las terminales no tenemos, aquí de la izquierda es la red a la derecha no tenemos nada, que sería la red B. Entonces, visto desde los terminales, lo primero que tenemos que hallar es el voltaje de circuito abierto. Entonces, al analizar, esta es una red y aquí, como aquí no circula corriente, entonces el voltaje aquí es cero. Esta resistencia como que si estuviera inactiva. Eso sucede en este tipo de problemas, porque si no, esta resistencia, perdón, por lo tanto, esta red estaría en serie. Si no, esto no está ni en serie ni en paralelo. Ojo con eso. Pero como en este caso esta resistencia queda como inhabilitado porque no pasa corriente, esto está en serie, puedo hacer un divisor de voltaje. Esto me quedaría entonces a el voltaje donde quiero ser 1200 sobre 2000 más 1200 multiplicado por los 24 voltios. Lo puedo poner en kilovoltios o lo puedo hacer de esa manera para que el cálculo. Eso me queda, perdón, aquí serían ohmios. Y eso me queda a igual a 9 voltios. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto es igual a 9 voltios. Ahí terminó la primera parte del procedimiento. La segunda parte del procedimiento sería apagar la fuente. En este caso, al apagar la fuente de voltaje en cortocircuito y me queda una red resistiva. Esta resistiva sería estas dos, obviamente están, se ven fácilmente en paralelo, sería 1.2 el procedimiento que tendríamos que hacer, 1.2 kiloohmios. En paralelo se señalan con dos barras sobre con 2 kiloohmios, perdón, y después sumado con la resistencia de 4 kiloohmios. Eso sería el proceso. Entonces, 1 sobre la red equivalente 1 sería igual, entonces las que están en paralelo sería 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200, esto me queda igual, 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200 me queda 1 sobre 750. Por lo tanto, la red equivalente 1 sería igual a 750 ohmios. Y entonces la resistencia de Thevenin, como dice el procedimiento, a esos 750 ohmios hay que sumarle los 4000 ohmios que tengo ahí, y esto me queda 4700 ohmios. O sea, la resistencia de Thevenin es ese valor de 4700 ohmios, o lo puedo poner como 4.75 kilos. Pero eso es la manera alternativa de sacar resistencia. Ojo con ese valor porque tengo que comprobar esto, ¿no? Teniendo eso, ya tengo el equivalente de Thevenin básicamente, ¿no? Debe ser una voltaje, esta red equivale a un voltaje de 9 voltios y una resistencia de 7 kilómetros. Pero el procedimiento que nosotros vamos a estandarizar es que antes de, podemos sacar esta resistencia, pero tengo que comprobar
encontrando la red, cortocircuitándola para encontrar la corriente de cortocircuito de esta manera. En ese caso no tengo otra manera, tengo que hacer dos mallas, sería menos 24 voltios más 2000 y más 1200 y menos ISC igual a 0. Esto me queda 3200 y menos 1200 ISC y SC igual a 24. Eso sería la primera red. La primera malla, perdón. La segunda malla, entonces la malla 2 sería de manera similar 1200 ISC menos I más 4000 ISC igual a 0. Esto me quedaría a menos 1200 y más sería 5200 ISC igual a 0. Ahí ya puedo hallar I y además la ISC. Bien, nos vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Y teníamos de 3200 sería menos 1224 menos 1200, 5200 y 0. Esto me quedaría a 39 sobre 4750. Me queda en miliamperios, me queda 8.2105 miliamperios. Y la otra me queda en 9 sobre 4750 y eso me queda a 1.894736 miliamperios. Aquí vamos a tener todas las cifras decimales para no tener problemas con la resistencia equivalente que tenemos que comprobar. Bien, en ese caso volvemos a la presentación y tendríamos eso, ¿no? Por último, entonces, comprobar lo que debemos hacer, el procedimiento es que encontrar, dice, el voltaje del circuito abierto, encontrar la corriente de cortocircuito y comprobar, encontrar la resistencia de Thevenin mediante eso, que tiene que ser exactamente la misma que la anterior. De 9 voltios sobre 1.894736 miliamperios, aunque aquí, ojo con eso, al poner miliamperios hay que poner todas las cifras decimales para que la respuesta sea exacta. En ese caso me queda 4700 ohms. O sea, 4.750 kilos. Preguntas, jóvenes, con eso. Con eso terminaríamos el contenido por hoy. Pero vamos a seguir, vuelvo a repetir, el jueves tenemos clase, hay que estar pendiente por eso. Y vamos a seguir con esto de Thevenin y Norton para ir el lunes después de Semana Santa tener eso listo. Preguntas, jóvenes. No, ingeniero. Feliz tarde, cuídense, nos vemos mañana. Listo, ingeniero. Buenas tardes.